Ninguna de las ciudades de España ha padecido la injusticia en las historias que Alicante. Tan varias han sido las conjeturas sobre su primera fundación como falaces. Ya dieron por fundación de Tubal, ya de Brigo, rey fabuloso de España, y ya se aseguraba que hasta la entrada de los árabes nunca fue población. Entre esta turba de confusas opiniones ha vacilado la historia antigua de la ciudad de Alicante. Escrito por mí, don Antonio Valcárcel Pío de Saboya y Moura, conde de Lumiares, en el calabozo del castillo de Santa Bárbara, en el año 1780. Pero Alicante existía antes de la llegada del hombre. Huellas fosilizadas de osos, caballos y aves de hace millones de años así lo demuestran. Los primeros hombres y mujeres llegaron a Alicante, quizá por mar, a partir del cuarto milenio antes de Cristo. Muy probablemente, su líder murió en la travesía. Era una población del Neolítico que se asentó en el Tosal de Les Bases, Albufereta, construyendo su poblado de cabañas y fosos, y en donde practicaban la agricultura, la ganadería, la caza y la recolección de moluscos para ser cocidos. En el siglo V a.C., también llegaron por mar un grupo de íberos, probablemente desde Cartagena, donde habían recibido la influencia de fenicios y cartagineses. Eran liderados por una familia de aristócratas que fundaron un poblado en el mismo Tosal de Les Bases, donde, junto a un importante complejo religioso, se dedicaron a la producción de vasijas cerámicas y a la fundición, fundamentalmente, de plata. Debido a los enfrentamientos entre cartagineses y romanos a inicios del siglo III a.C., la población del Tosal de Les Bases, junto con la de la Illeta dels Banyets, abandonó sus antiguos asentamientos y se trasladó al Tosal de Manises, donde construyó un nuevo poblado amurallado y mejor preparado para la defensa. Tras varios avatares políticos y militares, el poblado cartaginés fue destruido y se construyó un campamento militar por los nuevos conquistadores, los romanos, que en el siglo I después de Cristo transformaron en flamante ciudad con el nombre de Lucentum o Lucentes, y le dieron el título de municipio romano. La ciudad romana tenía un fondeadero, donde acudían numerosos barcos de todo el Mediterráneo a comerciar. Algunos de ellos naufragaron en nuestras costas. Los fallecidos, después de ser incinerados, eran enterrados en el amplio cementerio que había a las puertas de la ciudad, donde descansaban personas de distinto origen. Ni en amor a la patria, ni el deseo y la satisfacción de ver propagada la noticia de los primeros establecimientos de esta ciudad han sido suficientes para mover a otros a publicar la historia antigua de Alicante. Tantas inscripciones destrozadas, tantas estatuas deshechas, tantas medallas consumidas,
no han sido capaces de mover la desidia, viendo estos apreciables monumentos, víctimas del pico y del fuego. Pero Lucentes entra en una profunda crisis económica y política y desaparecerá como ciudad allá por el siglo III después de Cristo. Los hispanoromanos y visigodos, que llegaron a poblar estas tierras hasta inicios del siglo VIII, entrarán en contacto con los musulmanes en el 712 después de Cristo. Cuenta la crónica de Rasis que Teodomiro, capitán de los visigodos, era hombre muy experimentado en la guerra y muy astuto. Se disfrazó de mensajero y se presentó con salvoconducto en el campo de los musulmanes, donde negoció con el que los mandaba hasta que obtuvo una capitulación para sí y los suyos. Concluida la capitulación, Teodomiro se dio a conocer y enseguida los introdujo en la ciudad de Oriola. Se firmó entonces el llamado Pacto de Teodomiro, que concedía la paz mediante la entrega de 7 ciudades: Uriula, Mula, Lurca, Balantala, Iyul, Ils y la hasta ahora Lucentum, que pasará a llamarse Lacant. En el siglo IX, la Alcazaba de Alicante y la de Callosa se convierten en centros de una nueva unidad administrativa que controlaba un amplio territorio. En el llano circundante se desarrollarán actividades agrícolas, artesanales e industriales, conformando pequeñas alquerías dispersas, germen de la futura Madina, que no existirá como tal hasta bien entrado el siglo XI. A partir del siglo XII, la tranquilidad de la población musulmana de Alicante empieza a ser turbada por incursiones de tropas cristianas que querían poseer estas tierras. Una leyenda, quizá basada en un hecho real, recoge el ataque del rey Alfonso el Batallador, que muy enfadado por no poder tomar el castillo, dio un fuerte golpe con una vara y manó de la tierra un abundante caudal de agua que se llamó Fuente de la Fuente Santa, que abasteció a Alicante hasta el siglo XIX. Pero no será hasta mediados del siglo XIII que las tropas de Alfonso X el Sabio, no sin dificultades, tomarán la Madina y la Alcazaba. Y los reinos de Castilla y Aragón se repartirán el antiguo reino musulmán de Murcia. Cuenta otra leyenda que doña Violante, hija del rey catalano aragonés y esposa de Alfonso X, llegó a la Alicante conquistada y consagró la mezquita principal a la Madre de Dios, quien, agradecida, hizo el milagro de que se quedara embarazada. Alicante, Alacant, primero con los castellanos y sobre todo tras su incorporación al reino de Valencia y Corona de Aragón por Jaume II, se convirtió en un puerto muy importante para el comercio, como lo demuestra su aparición en una de las cántigas de Alfonso X, donde se narra otro milagro. Apenas se hallará pueblo en España que no conserve una noticia de sus antigüedades. Solo Alicante ha tenido la desgracia de no hallar autor que haya tratado de sus preciosos monumentos, que el tiempo insensiblemente aniquila. Ya entrado el siglo XVI, toda la costa del Reino de Valencia, incluida Alacant, sufre el continuo ataque por mar de berberiscos, por lo que se tuvo que establecer una importante red de tropas a pie y caballo, comunicadas con torres vigías y de la huerta, que a su vez establecían comunicación visual con el castillo de la ciudad.
cometas y hogueras se usaban para dar la voz de alarma. Muchas veces se produjeron enfrentamientos por el botín. Un grafiti de esa época, encontrado en una casa de la Huerta, narra una de estas escenas. El carácter de plaza militar de primer orden y su posición costera provocó que Alicante fuese continuamente atacada, fundamentalmente por mar. Quizá el bombardeo más importante sufrido en Alicante fue el ocasionado por la Armada francesa en 1691. Después de 5 días y 5 noches bombardeando, la ciudad medieval y gótica quedó prácticamente arrasada. Pero Alicante no se rindió. La ciudad intentó recuperarse y levantó nuevos edificios como el del ayuntamiento, reconstruyendo los que habían quedado más o menos en pie, como las iglesias de Santa María y San Nicolás. Pero la tranquilidad pronto fue interrumpida. En el contexto de la Guerra de Sucesión, tropas inglesas bombardean y toman la ciudad y el castillo, donde se refugian. Es en este momento cuando se produce una de las hazañas más memorables de nuestra historia y la del castillo: la voladura de una mina por las fuerzas borbónicas a los pies de la fortaleza. Después de explotar aquella, y muertos el gobernador inglés y varios de sus soldados, el castillo se rindió y volvió bajo la autoridad del rey Borbón. Al final del siglo XVIII y durante todo el XIX, Alicante mantiene su actividad comercial, el derribo de las murallas que la encorsetaban, el tránsito portuario, así como la llegada del ferrocarril, aventuraban una expansión económica, creciendo el núcleo urbano construido y levantándose fábricas a las afueras. Pero todo eso quedó bruscamente truncado. Si la proclamación de la República fue apoyada por la mayoría de los alicantinos, la Guerra Civil Española truncó toda esperanza de desarrollo y enfrentó, tristemente, a unos alicantinos contra otros. En la iglesia de Santa María se conservan unos grafiti que dan prueba de todo ello. Alicante fue ciudad de retaguardia, donde no se combatía, si bien se dieron algunos hechos relevantes. El primero, el fusilamiento del líder de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. El segundo, los continuos bombardeos de los aviones italianos fascistas desde las Baleares, que provocaron muchas víctimas, sobre todo en el desgraciado bombardeo civil del mercado de abastos. La guerra civil terminó, dejando a la sociedad alicantina desgarrada entre vencedores y vencidos. Las tropas italianas fascistas, que ayudaban a los llamados nacionales, tomaron la ciudad y se alojaron por sus inmediaciones. En la torre del monasterio de la Santa Faz
dejaron una curiosa huella de su paso por Alicante en forma de grafiti. Alicante fue la última ciudad española en caer ante las tropas franquistas. Miles de republicanos intentaron huir por el puerto, otros fueron encarcelados. Igual que le ocurrió a un tren en la estación de Madrid, que se salió de las vías y llegó a la fachada, Alicante necesitaba expandirse y desarrollarse. Esta vez fue, gracias al turismo naciente, que se habilitaron espacios turísticos como la Explanada, y que los edificios empezaron a crecer como hongos casi por todas partes y cada vez más altos. Pero lo más importante que le ha ocurrido a nuestra ciudad fue la llegada de la democracia y la instauración del ayuntamiento democrático. Los alicantinos desde entonces podemos elegir quién queremos que nos represente. Esta es nuestra historia milenaria, contada aquí de manera muy resumida, y forjada por miles de mujeres y hombres de todo tipo, clase y condición. Todos ellos pusieron algo de sí mismos para escribirla.